Hace 3 semanas se filtró un tesoro de datos confidenciales de misiones de interceptación de la NASA. 24 gigabytes fueron extraídos de los servidores de la NASA en plena noche por un grupo de hackers conocido como Event Horizon. Los archivos con el sello 3i Atlas revelan el tercer visitante interestelar jamás rastreado y la prueba de que algo sobre este objeto tiene a la NASA tambaleándose. El 18 de julio de 2025, los registros de la misión muestran una repentina aceleración lateral, como la de un cometa, haciendo caso omiso de las leyes de la física enterrado más profundo. Inquietantes registros insinúan costuras metálicas, inexplicables estallidos de calor, una mancha de emisión nunca destinada a los ojos del público. ¿Por qué ocultaría la NASA lo que encontró? Lo que ocurrió durante la interceptación podría cambiar todo lo que sabemos sobre los visitantes del más allá, si el mundo está preparado para verlo. Event Horizon no solo tropezó con los servidores de la NASA, sino que los destrozó. En las primeras horas del 2 de septiembre de 2025, un ciberataque coordinado burló 2 capas de cortafuegos de la agencia, aprovechando una vulnerabilidad en un módulo de planificación de misiones obsoleto. Los registros de seguridad mostraron más tarde un pico en el tráfico saliente. Se desviaron 24 gigabytes de archivos comprimidos en menos de 7 minutos. Los atacantes no dejaron ninguna firma, solo una brecha silenciosa en el rastro de auditoría. En cuestión de horas, apareció un manifiesto en foros cifrados. Event Horizon se atribuyó la responsabilidad, calificando la brecha como una respuesta a lo que ellos llamaban secretismo cósmico ilegal. Su mensaje no solo alardeaba del acceso, advertía de que los archivos contenían material tan sensible que incluso los altos directivos de la NASA no sabían nada. El lenguaje era contundente. El mundo merece saber lo que han descubierto sus propios científicos. Los analistas forenses reconstruyeron la cronología. Los atacantes consiguieron el acceso inicial a las 3:14 de la madrugada del este, aumentaron los privilegios a las 3:19 y empezaron a filtrar datos a las 3:23. A las 3:30, la conexión estaba bloqueada. A las 3:30, la conexión había desaparecido. En ese breve espacio de tiempo, copiaron registros de chats internos, borradores de informes, telemetría de misión interceptada y archivos etiquetados con la denominación 3i Atlas, algunos marcados como confidenciales y otros como de alto secreto. El sistema de alerta interno de la NASA activó un bloqueo. Pero demasiado tarde. La brecha se había completado antes de que la mayor parte del personal iniciara la sesión del día. En los días siguientes, Event Horizon distribuyó capturas de pantalla borrosas y notas redactadas a periodistas y canales de YouTube, conocidos por su cobertura de la ciencia clasificada. Nadie recibió el archivo completo, solo lo suficiente para insinuar la magnitud y gravedad de lo que se había sustraído. La filtración no solo sacó a la luz datos en bruto, sino también una falla. ¿Quién controla la historia cuando los descubrimientos amenazan con poner patas arriba lo que creemos saber? La advertencia de Event Horizon cayó como un guante. Los archivos, dijeron, contenían pruebas que obligarían al público a enfrentarse a una nueva realidad. Y con eso, la cuenta atrás para la divulgación había comenzado. Las capturas de pantalla inundaron los canales encriptados antes del amanecer. Los archivos llevan el sello de confidencial en negrita. Algunos con bloques redactados tan gruesos que el texto subyacente apenas traspasa los metadatos. Las etiquetas en el borde superior muestran una marca de tiempo, 0314 UTC, que coincide con la ventana de violación registrada en el propio parche de misión de auditoría de seguridad de la NASA. En la esquina aparece una ilustración. Un cometa estilizado pasa junto a un vector azul de la NASA acompañado del código 3i Atlas Int. Cada documento lleva un identificador único, incluidos los números de billete, los códigos de ruta y los identificadores de chat internos. Estos identificadores se superponen a diagramas técnicos y borradores de tablas, creando un complejo paisaje visual. Una nota, parcialmente borrosa, enumera la trayectoria del objeto. Marcada con velocidades hiperbólicas, el memo revela V/INF 26,1 km/ps y E 6,2. La página siguiente es un registro de estado del equipo de interceptación con información crítica redactada. Destaca una frase. Pluma anomalía marcada en 11,3 segundos. Otra captura de pantalla muestra una hoja de cálculo de los resultados de espectrometría, revelando datos detallados. Las columnas están etiquetadas como CO2, H2O, NI y FA, con algunas celdas resaltadas en amarillo. Otras celdas están tachadas, lo que indica que los datos no se han tenido en cuenta o se han actualizado. En la parte inferior, una advertencia indica la distribución Restricted Eyes Only. Un informe de incidente redactado muestra el nivel de acceso TS8CI y una firma digital. La cadena de la firma termina en JPL, lo que indica su origen de alto nivel.
El panel de propiedades del archivo revela brevemente una fecha de creación del 28 de agosto de 2025. Esta fecha es crucial, ya que se produce pocas horas después del intento de interceptación. En los metadatos del archivo hay una cadena de iniciales que corresponden a un ingeniero jefe de proyecto. Este ingeniero fue posteriormente suspendido del acceso a la misión. Para aumentar el misterio, el lenguaje visual es inconfundible. No se trata de comunicados de prensa públicos. Son archivos internos llenos de detalles destinados a un público selecto. Incluso el formato delata su origen. Con encabezados en fuente Courier, también están presentes la marca de agua interna de la NASA y un pie de página que hace referencia a la Deep Space Network. Algunas capturas de pantalla muestran la clásica interfaz de correo electrónico azul y blanca de la NASA, con líneas de asunto en rojo como Atlas Intercept, Immediate Action Required y Telemetry Review. Ningún documento por sí solo cuenta toda la historia, pero tomados en conjunto, pintan un cuadro. Los artefactos dejan pocas dudas sobre su origen como archivos internos. Estos archivos nunca se hicieron públicos y su autenticidad es evidente. Desde la marca de tiempo hasta el parche de la misión, cada detalle indica la gravedad de la filtración. Aunque el contenido está muy censurado, las cabeceras clasificadas confirman su autenticidad. El tono de urgencia confirma que esta filtración no es solo un rumor, sino que es real. La cuestión no es si estos archivos existen, sino lo que revelan sobre 3i Atlas, y por qué tantas líneas permanecen en negro, ocultando información vital. El 7125, el sondeo Atlas en Hawái, registró la entrada de un nuevo objeto en el sistema solar. Este objeto se adentraba en el sistema solar a la asombrosa velocidad de 130 millas por hora. Los astrónomos de la mesa de control señalaron la pista, reconociendo inmediatamente su importancia. No se trataba de un cometa cualquiera. Pronto fue etiquetado como 3i Atlas. Con 26 kilómetros de diámetro, este objeto se movía más rápido que cualquier asteroide o cometa jamás observado dentro de la órbita de Júpiter. Su órbita revelaba una excentricidad superior a 6, indicando que no volvería en mecánica orbital. Esto significa que no está simplemente de paso. Tiene un billete de ida. Para contextualizar, la mayoría de los cometas de la nube de Oort apenas alcanzan una excentricidad de 1,3 i. Atlas se movía demasiado rápido para que cualquier objeto del sistema solar lo hubiera lanzado. En cuestión de horas, observatorios desde Chile hasta Arizona confirmaron la velocidad de llegada del objeto. La velocidad del objeto, más de 58 kilómetros por segundo, desafiaba el control gravitatorio del sistema solar. El veterano científico Dr. Lena observó los datos y reconoció su importancia. Takahashi describió vívidamente el momento del descubrimiento. La trayectoria era empinada, por lo que el software la marcó como error. Tuvimos que volver a comprobar los datos a mano para asegurarnos de su exactitud. Los trazados de las trayectorias mostraban un tiro entrante casi perfecto. Las trayectorias atravesaban la eclíptica en un ángulo poco pronunciado. El vector de aproximación apuntaba hacia la constelación del Lyra. Esto estaba lejos del plano donde la mayoría de los desechos del sistema solar derivan. Incluso la inclinación estaba a solo 5 grados de la trayectoria orbital de la Tierra. Esto apuntaba a una coincidencia cósmica, o algo más deliberado. El tamaño por sí solo habría sido noticia. Pero junto con esa velocidad y trayectoria, el objeto obligó a los astrónomos a replantearse su libro de jugadas. 3i Atlas no era un visitante helado más. Su movimiento, velocidad y origen gritaban interestelar. Se trataba de un extraño con intenciones desconocidas. Con el paso de los días, los telescopios siguieron su aceleración. Los primeros modelos trataron de ajustar su trayectoria a las fuerzas naturales. Gravedad, radiación solar, desgasificación cometaria. Nada encajaba. Los números seguían apuntando a una única e inquietante conclusión. 3. Y Atlas no se comportaba como ningún cometa registrado. Se sentaron las bases para el siguiente misterio. ¿Qué ocurría en su superficie? ¿Y por qué los datos apuntaban a algo aún más extraño bajo el hielo? Las primeras imágenes filtradas de la misión de interceptación cayeron como un puñetazo. Borrosas en los bordes, pero lo suficientemente nítidas en el centro como para encender una tormenta. La superficie de 3i Atlas no se parecía a la de ningún cometa archivado. Los analistas de imágenes que trabajaron a partir de los fotogramas, sin procesar, señalaron un patrón que destacaba incluso antes de cualquier corrección de color. Destacaban unas bandas de placas lisas, de aspecto casi metálico, rotas por líneas demasiado rectas. Estas líneas estaban espaciadas uniformemente, asemejándose a fracturas o capas naturales en las tomas de mayor contraste. Las costuras entrecruzan el hemisferio visible. No las fisuras irregulares de una roca fracturada, sino líneas estriadas que corrían paralelas durante kilómetros, con ángulos rectos ramificados que desafiaban la geometría caótica del hielo y el polvo. Un analista lo llamó el problema del radiador.
Se refería a un entramado de crestas elevadas, espaciadas como las aletas de refrigeración de los disipadores de calor de las naves espaciales. Esas costillas proyectaban sombras al amanecer y al anochecer, y sus irregularidades eran tan llamativas que el detector de anomalías detectó el patrón. Mientras las comparaciones artificiales con núcleos de cometas conocidos se desmoronaban bajo el escrutinio. El cometa Halley, Tempel 1, incluso Borisov, todos muestran superficies picadas y dentadas. Aquí, el perfil de reflectancia era plano y brillante, en largos tramos interrumpidos por lo que parecían límites de paneles. La superficie no dispersaba la luz solar de la forma habitual. En su lugar, rebotaba siguiendo un patrón más parecido al de una aleación pulida que al de una roca porosa. Un cuadro giraba. Por el contrario, las botas impulsadas revelaron una placa en forma de diamante bordeada por un surco poco profundo. Este borde era demasiado limpio para cualquier fractura natural, demasiado afilado para un depósito de polvo. Las imágenes térmicas añadieron otra capa. Las superposiciones de infrarrojos mostraban una acumulación de calor a lo largo de las costuras acanaladas, y a continuación, impulsos de ventilación procedentes de nodos espaciados regularmente. El efecto era tan pronunciado que un analista escribió: «Si esto es un cometa, lleva un traje». Los escépticos de la sala de revisión analizaban los datos en busca de una explicación natural. Consideraron el hielo cristalino, una estratificación inusual e incluso una cuadrícula de impacto casual. Ninguna encajaba. La geometría era demasiado precisa y la simetría demasiado persistente en múltiples ángulos de rotación. Cada nueva imagen obligaba al equipo a ampliar su búsqueda de análogos. Sin embargo, el catálogo de superficies de cometas conocidas no ofrecía nada parecido a lo que veían. A medida que el debate se extendía más allá de los canales cerrados, los expertos externos empezaron a opinar. Algunos pidieron cautela y advirtieron del peligro de sobreinterpretar datos ruidosos o artefactos digitales. Sin embargo, la regularidad de los patrones y la planitud de los paneles mantuvieron viva la pregunta. Las costillas en forma de radiador aumentaban el misterio. ¿Qué tipo de proceso natural podría crear esto? Con cada nuevo fotograma, los argumentos a favor de una superficie puramente natural se iban debilitando. La atención se desplazaba del movimiento imposible del objeto a su piel lisa y termorreflectante. Esta piel parecía contar una historia que ningún cometa había contado antes. El equipo de Martin Corner en Goddard fue el primero en captar un espectro infrarrojo completo. Sus registros revelaron 42 gigabytes de datos en bruto sellados bajo un embargo de acceso restringido. Los primeros espectros se iluminaron con líneas de níquel, nítidas y más brillantes que las de cualquier cometa registrado. El níquel suele acompañar al hierro y al polvo cósmico. Pero aquí el hierro estaba casi ausente. Sus líneas características faltaban en todos los fotogramas, lo que no solo es raro, sino único. La siguiente anomalía surgió de los datos térmicos captados por el telescopio Webb. Su matriz de infrarrojos registró respiraderos de calor pulsando cada 90 segundos como un latido del corazón. La cadencia era tan regular que los analistas la señalaron como no aleatoria. El calor se acumulaba a lo largo de las costuras acanaladas, estallando hacia el exterior en chorros estrechamente dirigidos. No se trataba de la desgasificación caótica típica de los cometas. Eran pulsos cronometrados discretos. Cada pulso coincidía con un pico en la temperatura de la superficie del objeto. Los registros se refirieron a ello como un evento de movimiento directivo, un término normalmente reservado para escupir propulsores de naves espaciales. Analistas de trayectoria en la sala de vuelo seguimiento de la trayectoria del objeto a través del sistema solar interior. Tras cada impulso térmico, se registraron sutiles correcciones de rumbo, precisas y necesarias. La gravedad por sí sola no puede explicar estos ajustes. La presión de la radiación solar es constante, no pulsante. El desprendimiento de gases del hielo suele dispersarse en todas direcciones, sin producir los chorros estrechos hacia el Sol que se ven aquí. El grupo de Cordiner mantuvo los resultados en secreto y solo compartió breves resúmenes con los responsables de la misión. Los datos en bruto, níquel sin hierro. Los pulsos de calor en un reloj y los cambios de rumbo permanecían bloqueados tras cortafuegos. Para los pocos analistas con acceso, las pruebas se acumulaban. 3 y Atlas no solo se comportaba de forma extraña, estaba siguiendo un plan. Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, no tardó en opinar sobre los 3 archivos de hielo de Atlas. Argumentó que la telemetría interceptada parecía un plano de propulsión. Cada pulso de calor y cada corrección de rumbo coincidían con las expectativas de una nave que utilizara motores iónicos. Estos motores empujan contra el vacío no con fuego, sino con campos eléctricos y polvo cargado. En palabras de Loeb, si quisieras reducir la velocidad tras un viaje entre estrellas, encenderías tus motores hacia el Sol en el perihelio. Eso es exactamente lo que hizo Atlas.
Pero la propulsión no fue la única anomalía enterrada en los registros filtrados. Los radioastrónomos, que revisaron los datos brutos de la misión de interceptación, detectaron algo que no debería estar ahí. Un patrón de débiles ecos repetidos rebotaba del objeto a intervalos regulares. No se trataba de ráfagas de radio naturales ni de estática cósmica. Se trataba de señales precisas y recortadas, que resonaban a intervalos que coincidían casi perfectamente con los impulsos térmicos del objeto. La veterana especialista en telemetría Marisa Singh, en un registro de chat filtrado más tarde por Event Horizon. Es como si alguien estuviera haciendo ping a la sonda y ésta respondiera. El patrón es demasiado estrecho para ser ruido aleatorio. La prueba más contundente procedía de un fragmento recuperado por el colector de polvo del interceptor. Los resultados del laboratorio, difundidos en un memorándum interno, describían un fragmento de material más pequeño que un grano de arena. Sin embargo, estaba estructurado de una forma que desafiaba cualquier explicación. Al microscopio electrónico, los técnicos vieron un entramado de silicio y trazas dopadas de fósforo. Estaba dispuesta en capas espaciadas a intervalos de micras, como la arquitectura de una oblea semiconductora. Ningún polvo de cometa conocido, ningún grano interestelar coincide con ese patrón. La línea de resumen del memorándum, parcialmente redactada, pero aún legible. Estructura semiconductora roja detectada. No puede excluirse un origen artificial. Para los analistas de la sala de revisión, la ecuación había cambiado. No era solo una cuestión de química extraña o movimiento extraño. Los archivos, los ecos, el polvo del circuito, todo apuntaba a la misma inquietante posibilidad. 3I Atlas podría no ser un cometa en absoluto. Podría ser una reliquia, una sonda, o algo construido con un propósito. Solo estamos empezando a adivinar. El 25 de septiembre, 24 GB de datos de misión de interceptación de la NASA sobre 3I Atlas aparecieron en línea con marcas de tiempo y encabezados clasificados que confirmaban la autenticidad de la filtración. Los archivos revelaban un objeto de 26 kilómetros que se movía a 130.000 millas por hora, que de repente cambió de rumbo. Una anomalía que ningún proceso natural conocido podía explicar. Imágenes de alta resolución mostraban paneles metálicos lisos y costuras estriadas, a diferencia de cualquier cometa observado anteriormente. Los datos de espectroscopia apuntaban a níquel refinado, casi sin hierro y pulsos de calor rítmicos de 90 segundos. Estos estaban sincronizados con correcciones de trayectoria inexplicables. Las pruebas más inquietantes procedían de radioechologs y fragmentos de silicio, que coinciden con los patrones encontrados en los circuitos de ingeniería. Sin embargo, detalles críticos permanecen ocultos. Aún se desconoce el verdadero propósito del objeto, su origen, y si se han producido encuentros similares que no hayan sido denunciados. Lo que está claro es que el Atlas 3I pone en tela de juicio todas las suposiciones sobre los visitantes interestelares. La comunidad científica se enfrenta ahora a nuevas preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos y los límites de lo que conocemos. Por ahora, las pruebas nos obligan a reconsiderar lo que pasa por nuestros cielos y qué o quién podría enviarlo.